Está acá en la redacción con columnistas, con teléfonos, con todo lo que está pasando en relación a esta intensa búsqueda de los asesinos carabineros que se está dando a esta hora. Anoche, a las 2 de la mañana, se confirmó la muerte de Daniel Palma Yáñez. Es el tercer policía muerto en menos de 23 días. Hay una situación de conmoción nacional en medio de la crisis de seguridad que se ha estado desarrollando en los últimos meses y que indudablemente tiene preocupada a toda la población. Para poder analizarlo, vamos a estar pensando a partir de este momento todo lo que sucede. Y pensar nos demanda también poner la pelota al piso y ver los titulares. Les recuerdo que estamos presentados nada más y nada menos que por Sofofa desde hace 140 años como Sofofa. Junto a nuestras empresas asociadas venimos trabajando por un mejor futuro. Sabemos que los sueños solo se hacen realidad con arrojo, creatividad y mucho esfuerzo, además de trabajo duro. Vamos con el ranking de los hechos. Solo hechos, only facts. Acá en la 92.9 Radio La Clave. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en La Clave 92.9. Lo hablábamos recién con el ministro de Agricultura porque la gripe aviar llegó a Chile y ha afectado tanto a las aves como a los humanos. El primer caso humano se confirmó en un hombre de 53 años en el norte del país, recordemos, y que está afectado por un cuadro de influenza grave y que se encuentra hospitalizado. El virus que lo afectó es el H5N1 y puede provocar enfermedades graves y muertes infectadas, tal como lo mencionaba el ministro en el contacto telefónico. Y bueno, el llamado también es en este fin de semana a seguir los tips del ministerio. Y bueno, hay un dato que es relevante contar, es que detectaron un primer caso de gripe aviar en Puerto Natales. Esto fue un título desarrollado por el medio Diálogo Sur, una mesa de trabajo integrada por la Delegación Presidencial Regional, las Secretarías Ministeriales de Agricultura y Salud, el Cernapesca, el SAG, el Senapred, entregaron información relevante sobre este hallazgo. Reiteramos, detectaron un primer caso de gripe aviar en Puerto Natales. Se recomienda que si tienes mascotas y las llevas a la playa, no interactúen con ninguna clase de ave y tener mucho cuidado con el consumo de frutos del mar en lugares que no están autorizados para esto. Estuvo el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela hoy con nosotros dándonos recomendaciones. Por favor, mucho cuidado con las mascotas, los perros, ténganlos siempre cerca, fíjense lo que están haciendo los niños también y a cuidarse mucho porque este fin de semana largo va a haber mucha gente en las playas, en los campos, en muchos lugares donde hay animales. Así que a seguir la recomendación y contactarse y hacerle caso al Ministerio de Agricultura y al Servicio Agrícola y Ganadero. Actualización de noticias, puesto número 2. El desalojo de la mezquita de Al-Aqsa desemboca en ataques cruzados entre Gaza y el ejército de Israel. Justin Trudeau habló al respecto. Con respecto al primer ministro canadiense, la policía israelí irrumpió en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, desalojando a cientos de fieles musulmanes que se encontraban en el interior en pleno mes del Ramadán. La policía entró por la puerta. Hay en este momento 350 detenidos, bien digo, y 12 heridos. Desde Gaza, Hamás lanzó cohetes contra Israel que respondió con bombardeos. La ONU y otros países condenaron la violación de derechos humanos y la escalada de violencia. La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam y el primero del judaísmo y es un foco de conflicto desde hace décadas. Puesto número 1. El Congreso aprobó el miércoles el proyecto de ley Naín Retamal que busca proteger a las policías y endurecer las penas por agredirlas. El proyecto fue impulsado por la derecha y parte del oficialismo tras el asesinato de 2 carabineros en 2020 y 2022. Sin embargo, el proyecto generó controversia por su impacto en los derechos humanos y la seguridad pública y fue rechazado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnarlo, pero... Esto fue ayer. Esto fue ayer, claro. Esto fue ayer antes del... Hay una último minuto dijeron que no. Hay actualización, por eso Catalina Pérez habló de RD que dijo exactamente que no van a ir al Tribunal Constitucional finalmente. O sea, la ley Naín pasa, ese es el título, pero vamos a analizarlo con Álvaro Valenzuela Mazo en segundos, 8:38, y hay actualización de 2 cosas. La primera es que en este instante están sonando las alertas en Israel debido a una serie de cohetes que están impactando en el norte, mientras por altoparlante le están pidiendo a la población acudir a los refugios. Y además en el ámbito nacional hay tuiteo hace pocos minutos del expresidente Sebastián Piñera. El cabo primero Daniel Palma fue asesinado cumpliendo su deber, al igual que la sargento Olivares y el cabo Salazar. Nomás debemos actuar con urgencia, decisión y unidad para dar fin a esta masacre. Mi sentida condolencia a su familia y su permanente apoyo a Carabineros de Chile. Todo esto en medio de la espera de declaraciones del gobierno.
gobierno, porque van a empezar a llegar los ministros de la moneda a un consejo de gabinete que se extenderá hasta más allá de mediodía, Sebastián. Sí, oye, antes de pasar al podcast, que va a ser un debate muy necesario respecto a esto que está pasando en materia de seguridad, no hay que olvidar que el proyecto Nain Retamal, al que se le pide ya urgencia de que Boris lo legisle hoy de parte de la oposición, crea presunción legal de que la fuerza se aplicó correctamente cuando los policías actúan en defensa propia de tercero para impedir un delito. Modifica también el Código Penal y el Código de Justicia Militar para incorporar nuevas normas sobre el uso de la fuerza y la legítima defensa privilegiada. Aumenta las penas por delitos cometidos contra la policía y crea nuevos tipos penales contra el homicidio calificado y el atentado contra la autoridad. Esto en la previa para presentar lo que va a ser el podcast del día con todo el debate candente respecto a la crisis de seguridad que vive el país. Mañana comienza también la franja política. Estaremos con una transmisión especial a través de twitch.tv/Copano, mirando lo que es la serie de piezas que indudablemente van a tener repercusión sobre el ámbito político en este instante donde la atención está a nivel país puesta en qué va a suceder con un supuesto estado de excepción que han promovido algunas autoridades y que otros plantean que no es necesaria. Vamos a estar hablando de esto con Álvaro Valenzuela Mazo en los próximos segundos y contigo. #Copano en la clave. 8:40. La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En la clave 92.9. Son las 8:40 de la mañana, estamos con todo el análisis, les invitamos a participar de esta mesa de noticias abierta en esta batalla contra la desinformación. Con mucha cautela, con mucha perspectiva, están nuestros panelistas para poder conversar esta mañana, Seba. Conmoción nacional por la muerte del cabo primero Daniel Palma Yáñez, tercer carabinero muerto en 23 días y mártir 1233 de la institución de carabineros, tiene en vilo al país, movilizado y en debate a las fuerzas políticas. Y para conversar de este tema, tenemos con nosotros a tres panelistas de diferentes ámbitos. Tenemos a Pilar Lizana, investigadora de Athena Lab. Tenemos a la politóloga de la red de politólogas, Javiera Arce, desde el Reino Unido. Y tenemos al abogado Álvaro Valenzuela Mazo acá con nosotros en el estudio. Pilar, Javiera, Álvaro, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están? Estamos ahí con Pilar y con Javiera. ¿Es un estado de conmoción nacional? Quiero partir por tu perspectiva, Pilar. Bueno, sí hay conmoción nacional, sí va a haber preocupación porque lo que está pasando hoy día con Carabineros ya no es algo novedoso, en el sentido de que ya van más de 1000 mártires de Carabineros, la manera en que estos hechos ocurren y finalmente la forma en la que la delincuencia se está aproximando a las instituciones. Porque no olvidemos que hoy día hablamos de Carabineros, pero Carabineros es una de las muchas instituciones que permiten el desarrollo saludable de una democracia y en ese sentido no podemos permitir que este tipo de hechos siga sucediendo. Javiera, desde Reino Unido, tu perspectiva. Bueno, buenos días, buenas tardes acá. Saludar a la familia del carabinero que acaba de fallecer. Fue un hecho muy extraño. Yo me desperté un poco temprano, como a las 6 y algo de la mañana, y justo vi la nota cuando ya se habían anunciado su fallecimiento. Me parece que va a haber repercusiones bien complejas en términos políticos de este tema, porque lo que yo vi hasta dentro de este transcurso de mi mañana han sido aprovechamientos políticos bien complejos de parte de algunos más exaltados de la oposición, y creo que este tema hay que de verdad tratarlo con cabeza muy fría, porque si vamos a empezar a pedir estados de excepción y otras medidas, esto puede traer repercusiones mucho más fuertes y pueden hacer colapsar finalmente las instituciones, sobre todo. Y también al presidente, ojalá que sus coaliciones esta vez actúen a la altura para que podamos tomar una decisión, y ojalá que la oposición también se sume a esto y puedan en conjunto hacer una mesa de seguridad con un diseño ya más claro sobre esta política pública que tanto requiere el país. Valenzuela Mazo, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que acá hay tres hechos. Primero está un hecho humano, que es el sensible fallecimiento de Daniel Palma. Hay un hecho social, que es la sensación en la población de que la delincuencia está fuera de control, y por eso los tres asesinatos de Carabineros son un símbolo totémico casi del fenómeno.
Y también hay un hecho político, que es lo que ya hemos hablado acá en ocasiones anteriores, que hay un gobierno que adolece de credibilidad. Y credibilidad en un doble sentido. Credibilidad en el sentido por parte de la población de que el gobierno simplemente no está interesado en defender a Carabineros, que son relatos que ayer fueron dichos espontáneamente por las personas que estaban en la posta central en torno a la... En ese tiempo, con ese entonces el carabinero estaba grave en la posta, y finalmente también hay un hecho de que, por así decirlo, en términos coloquiales, el gobierno no se la puede. Entonces yo creo que hay que estar atento a eso, y obviamente hay una oposición deseosa de pegarle al gobierno, y a la vez hay dos oposiciones, una de Republicanos y una de Chile Vamos, y bueno, como hemos comentado antes también, Chile Vamos también va a pegar porque no quiere ser desbordado por Republicanos. A grandes rasgos ese es el escenario que yo percibo. En ese contexto, en este momento se está planteando un escenario de estado de excepción por parte de una serie de autoridades. La pregunta para todos ustedes, ¿es una buena idea? ¿Es algo que tenga resultados? Pilar. Primero, yo con respecto a eso quiero decir que los estados de excepción son excepcionales, como su nombre lo dice. No podemos vivir permanentemente en estados de excepción, tampoco podemos normalizarlo. Y lo que necesitamos hacer, más que empezar a poner estados de excepción en distintas partes del país, porque estamos viviendo una crisis de seguridad, es realmente trabajar en serio en lo que necesitamos hoy día y más adelante para superar esta crisis y para poder desarrollar políticas de estado de seguridad. Porque la seguridad, al igual que la política exterior y la política de defensa, son políticas de Estado. Acá, cuando Javier hablaba de aprovechamientos políticos, eso no puede pasar. Tampoco puede pasar que la ideología, en el fondo, prime sobre la respuesta a la seguridad, más allá de si estamos en una vereda o en otra vereda. Porque la seguridad acá es algo que tenemos que construir entre todos, y que las medidas que se desarrollen hoy día se puedan aplicar y tengan resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El estado de excepción podrá ayudar en un primer momento, dependiendo de la decisión que tomen las autoridades, que son quienes deben decidir sobre si aplicar o no ese estado, pero ese estado no puede mantenerse en el tiempo. Debemos al mismo tiempo estar desarrollando políticas de seguridad que nos permitan proteger a los ciudadanos, combatir a la delincuencia, combatir al crimen organizado y proteger a nuestras instituciones, que eso es lo más importante. Álvaro. Yo creo que es mala idea, incluso de una perspectiva como política electoral de corto plazo, para el gobierno decretar un estado de excepción, porque eso va a dar una sensación de normalidad muy grande, y creo que eso, más que una señal de fortaleza al gobierno, se va a ver como una señal de debilidad, sobre todo en el contexto de Semana Santa, que hay que tenerlo en cuenta, que yo creo que te va a descomprimir un poco el ambiente, porque hoy día estamos en Jueves Santo, pero yo creo que ya con el Viernes Santo y después sábado, domingo, un fin de semana largo, yo creo que también eso le da un poco respiro al gobierno en la agenda. Creo que sería muy apresurado un estado de excepción, y lo que yo sí creo es que el gobierno debiese anunciar un paquete de medidas más o menos contundente el lunes, aunque yo creo que hoy día van a salir a anunciar ciertas medidas, pero yo creo que hay que demostrar también que el gobierno tiene control de la situación, y creo que un estado de excepción nos ayuda a dar esa sensación. Javier. Sí, yo no estoy de acuerdo con la medida de estado de excepción. O sea, yo creo que eso generaría incluso como una sensación, como decía Álvaro, mucho más de descontrol, de pérdida de control finalmente esta situación. Y por otro lado, acá hay que mirar también bien los hechos, tanto el caso, y acá voy a repetir lo que dice guía espiritual Rocío Cepeda, que es nuestra amiga del panelazo también, de los domingos. Rocío, que sabe bastante de estos temas, nos decía ayer que esto era un problema de procedimiento. Entonces, al final, que por mucho que tengamos unas leyes, si no se les enseña bien a los carabineros a hacer procedimiento, no se les forma bien en estos términos, vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Entonces, y acá hay varias cuestiones también involucradas. O sea, estamos hablando de que las policías y sobre todo carabineros en general ya lleva 2 o 3 años sucesivos en que no completan los cupos para que sean suficientes. Entonces hay unas medidas que acá hay que tomar que van más allá de la ley Naim, Retamal, de todo esto, esta discusión que estaba tan en boga, sino más bien una política de seguridad, como decía Pilar.
una política pública a corto plazo, a mediano y a largo plazo, que sea ojalá evaluada y ojalá que sea consensuada con todos los sectores políticos. Acá no podemos estar ahí reaccionando y además nuevamente haciendo política matinal. La semana pasada se aprueba esta normativa que de aprobarse o no da lo mismo, porque en realidad para estos dos casos, tanto el de la carabinera Rita Olivares como de Daniel Palma, fueron problemas de procedimientos policiales y eso da lo mismo la ley que existe. Entonces acá hay un problema de carabineros que no sabe enfrentarse a este tipo de cosas. Estamos en vivo observando lo que está sucediendo en este momento. Para todos los que están escuchando on demand este programa, hay en el instante en que grabamos este podcast una intensa búsqueda de los asesinos del carabinero Daniel Palma, que es el tercer policía fallecido en 23 días. Dentro de este contexto hay un tema que viene en ciernes y lo dejo en la mesa, que quizá Pilar no desea opinar del tema porque ella es experta en seguridad, pero indudablemente hay un contexto. El contexto uno es la ley Naim Retamal, que acaba de anunciarse que no van a ir, por lo menos la gente de Revolución Democrática, al TC. Con respecto a ello, en 3S Radio. Lo cual cambia lo que eran las almas en disputa en el gobierno con relación a esta normativa. Segundo, viene mañana la franja política. Quienes hemos observado la pieza de Chile Seguro, estamos impactados. Tú misma, Javi, lo comentabas en la segunda, pareciste destacada por tu frase. No, lo que pasó fue que me copiaron el tweet. Claro, por eso mismo. Digamos que es como el concepto gringo, el pure evil. Cruza un límite. Aparecen imágenes de funcionarios de gobierno, aparecen... Y aparece un discurso donde nunca muestran, yo por lo menos vi la franja de Chile Seguro, la primera que está en digital, nunca aparece un candidato. Entonces, a partir de mañana hay una situación bastante crítica para el gobierno, porque en prime time van a ocupar con otro objetivo la franja en un contexto en donde acaba de suceder un hito inesperado, una tercera muerte carabinero. Esto complica mucho al gobierno. Lo deja debilitado, como bien tú planteabas. Y encima hay en este instante una discusión en ciernes con respecto a qué atribuciones debería tener Carabineros en relación a esta lucha contra la delincuencia e incluso fuerzas militares. Entonces ese debate se está empezando a dar. Es desde ahí donde yo quiero pensar, entendiendo también de que estamos a ¿cuánto? Un mes y un día. Un mes y un día de una elección para elegir constituyentes que obviamente en un contexto anormal, porque lo que está pasando no es normal, van a tomar el tema como parte de la agenda. Esto es una tormenta perfecta. ¿Tienen el mismo diagnóstico o tienen una mirada discrepante de lo que está pasando? Yo al menos he estado leyendo algunos pronósticos como de Pepe Auf, etcétera, y yo al menos tiendo a creo que perfectamente la oposición podría tener 3/5 para meterle mano en serio al proyecto constitucional. Y evidentemente uno de los enfoques de ese proyecto constitucional podría ser el tema de seguridad. Sobre todo si tú tienes, 31, 32 consejeros de oposición, eso podría cambiar absolutamente el cariz que tiene el texto, porque ahora estamos en una dinámica transaccional, donde la derecha tiene la mitad, el oficialismo tiene la mitad, consensúan. Pero si llegasen a haber 3/5, que yo insisto, lo creo bastante más plausible de lo que parece indicar en mi juicio Pepe Auf, claro, ahí cambiaría el escenario y pasaría lo que dices tú, creo yo. ¿Cómo lo ven ellas respecto a la franja? Sí, Javiera. Oye, la franja, que la franja hay que ver, o sea, yo creo que como estamos tan sensibilizados con este tema, que, o sea, yo la franja, la tuve que ver como 4 veces para poder como establecer qué me producía esta franja. Y la verdad es que fueron muy hábiles, pero primero en constatar este problema, que además, claro, se ha posicionado en la agenda, pero nosotros podemos igual... Y ojalá que la gente de la coalición de gobierno y de las otras listas pueda tomar en cuenta que también la delincuencia tiene un origen en las desigualdades y ver de qué manera se da una vuelta discursiva a esto. Pero la franja está, pero
direccionada con este tema de jugar con el seguimos del presidente muy fuerte, de establecer como eje contrario, como enemigo en este discurso a la lista de Unidad Socialista, donde va el ataque directo hacia ellos, y además de eso a cuestionar precisamente esta gestión y a dar la impresión de que las personas que están gobernando son insuficientes y poner de nuevo, y ese es el peligro que yo creo, y ahí con lo que dice Álvaro es para tener miedo, porque finalmente si esto, ojalá, yo pensé que iba a quedar un poquito más disminuida entre la lista de Unidad Socialista y Todos por Chile, iba a quedar un poquito más disminuido que la oposición, pero ahora, dadas las circunstancias y este contexto en el que estamos, es altamente probable que les vaya muy bien. Entonces, esta percepción que además tiene la gente de que no se está haciendo nada, cuando sí se está haciendo, hay un problema de comunicación también del gobierno y de estos discursos que no son capaces de entender, que no son sostenidos en el tiempo. Entonces, que por una parte se critica, después se hace. Ayer escuchaba un programa también que Mario Desbordes decía que el presidente tenía como dobles discursos, porque por una parte ponía a la gente a proteger las fronteras, a las Fuerzas Armadas, las fronteras en el norte, pero no les daba la posibilidad, por un decreto, de revisar los autos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que pasen ese tipo de cosas y no haya coherencia también en este tipo de políticas? Entonces, yo creo que acá esto puede terminar muy mal. Esto puede terminar muy mal y con una oposición, además de instalando un Estado policial finalmente a través de un nuevo proyecto constitucional, termine muy como en la pérdida de control del gobierno. Y lo último que quiero decir es que lamentablemente esta elección se va a transformar nuevamente en un plebiscito de apruebo o rechazo al actual gobierno, y eso es una lástima. Quiero salir de quiero compilar, invitándola a salir del tema, si ella desea, por supuesto, puede retomarlo, pero quiero ir al tema de qué propuesta puede ser interesante a nivel seguridad, en torno a tu punto de vista como experta, Pilar, para poder enfrentar este proceso constitucional que indudablemente va a estar teñido por este ítem, por lo menos lo que va a elegir la gente según las proyecciones. Sí, eso quería comentar un poco porque en el fondo es inevitable, más allá de la competencia política propia que se da en un contexto electoral, es inevitable que la Constitución tenga los mandatos constitucionales para los temas de seguridad y defensa. Eso es algo que se da en Chile, en España, en Estados Unidos, Canadá, Alemania, y es muy clara las constituciones de esos países para esos mandatos, para esas instituciones, y eso tiene que estar en el debate. Hoy día estamos en una crisis de seguridad, por lo tanto va a estar mucho más presente en el debate, pero es muy importante que ese debate se dé, que las instituciones tengan su mandato constitucional y que tengamos muy normado el marco que nos entrega la Constitución para el desarrollo de las instituciones de seguridad y de defensa, porque no hay que olvidar que acá quien tiene el monopolio de la fuerza para proteger a los ciudadanos es el Estado, y el Estado lo tiene a través de sus instituciones, y la Constitución lo que viene a entregarnos es ese mandato constitucional para esas instituciones. Entonces, estamos en un contexto que se privilegia el debate. Efectivamente, lo que pasó ayer mueve aún más la aguja en cuanto a la conversación de seguridad, pero es un debate que sí o sí hay que tenerlo en la Constitución, porque estas son instituciones fundamentales para el desarrollo del Estado, pero son instituciones que deben tener sus normas, sus leyes, sus reglas, sus procedimientos, sus entrenamientos permanentes actualizados para poder responder de la mejor manera posible a las amenazas y a los desafíos de seguridad que tenemos hoy día. Si no tenemos actualizados esos entrenamientos, tampoco estamos protegiendo a esas instituciones. Entonces, ahí todo ese debate se tiene que dar y se tiene que dar en paralelo a la competencia política que viene con una campaña electoral en el fondo. Claro, o sea, hay una situación, digamos, en este momento, y lo hemos reiterado durante todo el programa, fuera de la normalidad. Quiero hacerte una pregunta, Pilar, y con esto quiero cerrar en tu expertise. ¿Hay falta de carabineros? Porque uno podría llegar a pensar de que eso podría impulsar un estado de excepción. Mira, yo no soy muy amiga de los estados de excepción. Sí. Lo diste claro y todos estamos como de acuerdo, pero hay un factor clave acá. ¿Faltan policías
Y por eso mismo se insta ese escenario, o pueden hacer de la cabeza de los políticos, miren, a falta de policía, estado de excepción en la región metropolitana para apoyar con otras unidades este contexto, o eso es empujarlo a un punto demasiado volátil. Sí, mira, acá hay varias cosas, porque en el fondo, primero, nosotros tenemos instituciones de orden público que están preparadas para enfrentar un tipo de delito distinto al que estamos viendo hoy día. Hoy día estamos viendo un delito mucho más agresivo, mucho más violento, con acceso a armas que antes no teníamos, porque antes había mucho menos acceso a armas. Por lo tanto, necesitamos modernizar todos esos procedimientos y en la parte técnica para enfrentar ese delito nuevo. Por otro lado, tenemos que también ver que la ciudadanía tiene un temor altísimo, y ese temor altísimo lo ha llevado, en el fondo, a sentir muchas veces que no se están haciendo cosas por la seguridad, que eso es totalmente válido dependiendo del punto de vista de cada persona y de cómo se siente cada chileno. Pero acá lo más importante es desarrollar, creo que lo comentábamos, lo dijiste tú, Javiera, desarrollar una estrategia de seguridad que nos genere resultados que sean sostenibles en el tiempo. Esto va a ser largo, no es de un día para otro. Entonces también hay que construir un mensaje hacia la población de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, qué es lo que esperamos, cuál es la política pública de seguridad que estamos diseñando, cómo la vamos a evaluar, qué es lo que va a pasar después de esa evaluación, porque mientras se construye ese mensaje, se construye ese relato, también vamos entregando información a la población para saber realmente lo que está pasando, Pilar. Y nos vamos un poco alejando de ese sentir de que no se está haciendo nada, un relato, de que una está construcción. desbordado. Claro, Pilar, 9 de la mañana, quiero agradecerle a todos los columnistas que están hoy. Vamos a ver cómo avanza. Vamos a ver cómo avanza la jornada. Todo el mundo se está preguntando a qué hora también sale a hablar el presidente Boric. Sí, eso debería suceder de acá a mediodía. Y quiero Javiera, te voy a pedir lo siguiente. Sí. Estamos en vivo, tenemos que hacer el pase con la gran María Elena Dressel y su equipo con clave Morse. Y te invito mañana que estés conmigo en twitch.tv /Copano mediodía para poder analizar la franja y escucharte completamente. Te voy a dejar la palabra hecha. También a Álvaro está invitado. Cuídense mucho, pórtense bien, escuchen el podcast. Chau. Chao. Gracias. Gracias, chao. Sofofa y sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene. Micasino.com, la mejor web de